Ok. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de esta clase que se iba a dividir en dos, verdad? Y la tarea ya se las di, que son la de la semana pasada y la de esta semana, ¿sí? La página 60 y 61. Entonces, esta semana no hay tarea porque se dejó desde la semana pasada. El pasivo, ya voy a habilitar en Google Classroom la clase, o bien habilito un espacio para la 2 o le pongo clase 1 y clase 2 y ahí mismo suben la tarea completa, ¿sí? The Passive Voice era el tema de gramática que estábamos viendo, que es el que vamos a practicar en una hoja de trabajo que voy a presentar hoy y que vamos a llenar entre todos, que es la voz pasiva utilizando el presente simple, el pasado simple, perdón, y este es el verbo y utilizando el verbo to be y la lista del verbo del pasado participio. Entonces, llegamos a darnos cuenta que la gramática se compone de un sujeto, del verbo más el to be más el pasado participio. Pero como este es simple, solo va a ser el to be en pasado, no hay un otro verbo, ¿sí? Porque es simple. Cuando es compuesto es cuando lleva el otro verbo. Entonces, están en azul donde podemos ver el pasado, que el del pasado del to be es was y were, y luego le agrego otro verbo del pasado participio o cuando el verbo es irregular. Cuando es regular, solo le agrego ed al final. Bueno, en el caso de The Novel was read, la novela fue leída, el verbo es irregular, por lo tanto cambia, ¿verdad? Que es read el pasado de leer y se traduce leída o leído. The film wasn't like, el film no fue gustado, no fue gustado, ¿verdad? Like si es regular, por lo tanto solo le agrego ed y ya queda was, que es el to be en pasado. Aquí the windows had been broken, aquí está compuesto porque lleva un verbo más el to be, que es el been, pero ese es bien complicadito, entonces ese no lo vamos a ver hoy cuando nos toque en el libro o cuando sea la gramática o el ejercicio que nos toque. Aquí hay más ejemplos de la voz pasiva del pasado, del pasado simple, y que son en singular y en plural. Esto es para que sepamos cómo utilizar el verbo, ¿sí? Dependiendo si es singular es was y si es plural es were. Esos son los ejemplos que nos está mostrando esta diapositiva, que depende de que si es singular o plural, entonces utilizo el was o el were. Luego tenemos el otro ejemplo que está en rojo, el tiempo, el verbo pasado del to be. Y el del lado derecho tenemos los verbos irregulares y el lado izquierdo los regulares. Entonces, como es regular, solo le agrego ed a ask. Y como es irregular, ya cambia completamente, que es el pasado participio de break, golpear, que es broken. Entonces, depende del pronombre I, you, she, he, we, you o they, uso el verbo que corresponde del to be en pasado. I was, he was, she was, it was, you were, they were. Este es el otro ejemplo de cómo se utiliza el pasado. Y aquí está ya de nuevo el resumen de las tareas que nos tocaba para esta semana. Ahora vamos a hacer el ejercicio y les voy a presentar la página donde está bien, Gustavo, en un momento reviso. Esto queda grabado y yo lo puedo revisar. Donde vamos a hacer el ejercicio. Y porque o quieren que hagamos un resumen de las tareas de la semana pasada presentando las páginas del verbo, no sé, en las páginas del libro, perdón. No sé si surgió alguna duda haciendo tareas que quieran que resolvamos antes de hacer el ejercicio. No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Esto no es tarea, esto es solo para que pongamos en práctica el tiempo que estamos viendo, que es el auxiliar, el tiempo que estamos viendo, que es el pasado pasivo, el simple past, passive voice. Sí, el pasado simple con la voz pasiva. Entonces, el ejercicio es esta hoja. Miren, la vamos a hacer ahorita acá. Solo que no sé qué me pasó porque no sé usar mucho esto, pero le voy a dar aquí, tal vez aquí me regresa. Ay, no, no, no. Bueno, permítanme. Voy a poner de nuevo esa página. Aquí está.
Ok, entonces me metí a esta convertir del PDF a Word para que la podamos trabajar juntos, para que la podamos contestar y ahí vayan resolviéndose dudas, ¿sí? Sobre eso. Entonces, lo que si se dan cuenta, lo primero que tenemos es un reading con verdadero y falso, pero eso pues, eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones, así que nos vamos a pasar a hacer las oraciones de una vez. Solo quiero que veamos si tenemos algún pasado o pasivo, si está el pasado en la voz pasiva. No, no está. Bueno, entonces vamos al simple past passive, dice. ¿Qué vamos a hacer? Oraciones como la que está en el ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, vemos en la primera The Golden Gate Bridge, las palabras están divididas con un diagonal. Tenemos que agregarle el verbo, que es el to be, was o were, dependiendo de qué pronombre se está usando. Y tenemos que pasar el verbo design, en este caso ha pasado, y el resto de la oración. Entonces dice, The Golden Gate Bridge was. ¿Por qué was? Porque es it. Designed, el verbo se le agregó ed porque es regular y el resto de la oración. Ahora hagamos la siguiente. En la siguiente oración dice Manhattan Island, el verbo by hay que pasar a pasado y es una isla, por lo tanto aquí vamos a usar el verbo to be, el was, porque es it, el pronombre que se está utilizando. Entonces mi oración queda así. Copio el nombre. Permítanme un momentito, no sé qué pasó aquí. Ay, no, me está fallando el internet, chicos. Acá está. Se supone que puedo escribir. Entonces es Manhattan, con H, Island, el verbo was, porque es it, es una cosa, el pasado de buy, que es comprar, sería bought, porque es irregular, bought, y el resto de la oración for $24. Así quedaría mi oración. ¿Qué hice? Le agregué el to be que le correspondía, depende del pronombre, y pasé a pasado el verbo que se está utilizando. En esta siguiente oración, el verbo es make. Tengo que ver cuál es el pasado de make porque es irregular. Entonces, para saber cuál es, me voy a la lista que he tenido, que me hemos visto en clases anteriores de los verbos, la lista del pasado participio. Bueno, entonces mi oración queda, the first 3D, el primero 3D, quiere decir, ¿verdad? The first 3D, movies, veamos que está en plural porque son cines, entonces es were, fueron, were, hechos, made, fueron hechos en the 1950s, en los años 50, en 1950 o en los 50 se traduciría. Así quedaría mi oración de este ejercicio. Vamos a ver la otra. Vamos a ver qué pasa aquí. Es que no sé usar mucho esta página, pero no sé qué me hizo. No, bueno. Déjenme ver que ya no me deja trabajar. Option others. No me da una X para poder cerrar esta parte. Sin embargo, tengo que hacer la siguiente oración. Vamos a ver si le doy insertar, tal vez así sí me deja. Y seguimos haciendo las oraciones. Ah, ya me dejó. Bueno, entonces, ya me sacó de acá, pero fíjense que esta página no la sé usar, solo lo estoy haciendo en línea. Entonces, no me conozco bien las opciones de cómo escribir aquí. Pero mi siguiente oración sería hundreds o building. Entonces dice cientos de edificios. Esta como es plural, entonces tengo que agregar
Permítame, chicos. Me está fallando el mouse. El mouse también me está fallando porque me está abriendo otras páginas que no son. Yo creo que hoy todo está loco, ¿verdad, chicos? Porque nos quedamos sin WhatsApp, nos quedamos sin Facebook también. Parece que hoy sí se volvió todo, se volvieron locos todas las redes, el internet. Bueno, entonces en esa oración teníamos que fijarnos, ahorita me va a abrir el documento de nuevo, ¿cuál es el pronombre que tenemos que usar? Y si ahí está hablando de plurales, que son cientos de edificios, entonces el pronombre que tengo que usar es where porque es plural, ¿verdad? Entonces aquí quedaría mi oración copiando acá la palabra hundreds son cientos de edificios, hundreds of buildings, where es el to be que me corresponde, el verbo destroy es el que tengo que pasar a pasado y como es regular se queda destroyed, destruidos en the San Francisco Fire. Francisco Fire. Así quedaría mi oración ya pasada en el pasado pasivo. Shakespeare, la 5 dice, Shakespeare es una persona, empiezo con el nombre, el copio, Shakespeare. Este es singular, o sea, es he, por lo tanto a he le corresponde No se mira was. nada, disculpe. No se ve, perdón. Gracias, ahorita lo voy a colocar. Ahora sí, ¿están viendo la página? La página de... Miss. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Shakespeare, como es he, aquí le corresponde was, entonces agrego was, born. Ya está, el verbo born es irregular, no cambia, solo queda born en pasado y en presente, en fin. Was born in, y el resto que es 1564. La siguiente oración es Grace Cathedral, la Catedral de la Gracia. Catedral, como es singular y significa persona, animal o cosa, es it, was, sería el verbo que me corresponde usar. Y el verbo complete en pasado es complete porque es regular, completada in 1964. Ok, esa sería cómo quedarían las oraciones en pasado pasivo. Vamos a hacer la simple past passive, más ejercicios acá. Igual a la oración que está en el 3, que dice reescribe las oraciones usando el simple past passive. Aquí tenemos entonces, copio siempre, pero tengo que agregarle el verbo to be, was o were y pasar el verbo que corresponde, que me está dictando la oración a pasado participio y luego ir agregando las demás partes de la oración, que sería someone was stolen from Emma's room when she was at the Fairfield party. El resto de la oración está bien, solo se cambió el was y se colocó el stolen, que está el pasado participio de stole, que quiere decir perdió dinero. Someone, copiamos someone, la siguiente oración, someone, alguien, como es en singular, was broken, es el pasado de broke. O sea, alguien dice, en la oración dice, alguien rompió o quebró algo dentro del cuarto. Entonces, algo o alguien fue quebrado dentro del, así es la traducción, va, fue golpeado en este broken, was broken into her room, dentro del cuarto de ella. Así quedaría la oración acá. Veamos. No me está dando opción para colocarle colores, porque hubiera querido que lo vieran en colores, pero no me está dando opción. Sin embargo, seguimos contestando. ¿Ha surgido alguna duda hasta aquí? Sí lo ven bien y todo, ¿verdad? Ok, bueno, seguimos. La 3.
La 3 entonces, mi oración de la 3, sigo con la palabra someone, que es alguien o alguno, y es la oración. Someone took $10 from her wallet. Alguien tomó $100 de la gaveta o del closet. Entonces sería someone was, ¿sí? ¿Y cómo quedaría la oración? ¿Será took el verbo que corresponde ahí? Ahí sería 100 was taken. Es el verbo taken, el pasado participio taken, cambia a taken. $10, perdón, $100 from her wallet. From her wallet. Así quedaría esta oración. Vamos a la siguiente, que sería someone también. Someone. Solo que aquí estamos usando hid the wallet behind the curtains. Entonces, el verbo hid tenemos que ver cuál es su presentación en pasado participio. Y el verbo le agrego el to be, que corresponde was, porque siempre está en singular. Someone es singular. Alguien estuvo hid, déjenme ver qué significa ese verbo, hiding, creo que es jalar. Vamos a ver qué significa hid. Hid, esconder, escondió. Entonces, alguien fue escondido, sería la traducción. Fue escondido o escondió algo atrás de las cortinas del closet. Hiding. Entonces, el verbo que me corresponde, yo lo busco en la lista y resulta que es hiding de hid pasado. Y hiding es el verbo del pasado participio. Recuérdense que estamos viendo esa lista. Entonces, hiding se escribe con doble D. Veo que es con doble D. Y sería, someone was hiding the wallet behind the curtains, de cortinas. Vamos a las 5. En las 5, Ima didn't discover, no descubrió the theft until after the party. Tenemos que pasar a pasado pasivo. Aquí está en pasado simple, pero lo tenemos que pasar a pasado pasivo. Entonces tenemos que averiguar si discover tiene un pasado y hay que ponerlo en negativo también porque está didn't, ¿sí? Entonces, solo quiero ver que este hurtó. Entonces dice, Emma no descubrió quién hurtó o quién robó después de la fiesta. Muy bien, entonces copiamos Ima, como dice la oración, Ima, lo pasamos, ¿cuál es el verbo que corresponde de was o were a she? Sería was, pero como está en pasado, wasn't, porque está didn't, está negando, entonces tenemos que negar aquí también. Wasn't y el discover es regular, por tanto lo escribo discovered, le agrego ed, de el robo, el hurto, de theft, until, desde el del finalizar, después de la fiesta. Así quedaría esa oración utilizando este verbo, este tiempo, simple past passive. Ahora someone called the police. Alguien llamó a la policía, pero hay que pasarlo a pasivo, entonces es someone, siempre seguimos con singular, sería was, el singular, someone was. Fíjense que aquí sería the police, la oración quedaría the police, la policía fue llamada por alguien, entonces sería the police was porque la palabra police, perdón, es were porque la palabra policía está en plural, es plural, fue llamada. The police were called. Podemos agregarle for someone, por alguien, pero puede quedar solo así. Were called. The police were called. Siguiente, la número 7. They searched Emma's room. Ellos encontraron
el cuarto de Ima. Aquí sería el cuarto del que estamos hablando. Sí, Ima's room was searched. Sería el cuarto de Ima. Ima's, le vamos a poner copiar su posesivo. Y sería, como es singular, was, ¿verdad? Porque es el cuarto el que estamos hablando, que corresponde a it, search. Copiamos el verbo, Miss, lo pasamos, disculpe sí. una pregunta. En la 6, ¿por qué termina en where? ¿O por qué sale where? Porque la palabra police, la policía está en plural. Se refiere a la policía en general, no solo a un policía. Ah, ya. Gracias, Ujú. Miss. Por eso sería plural. Ima's room was searched. El pasado de search solo le agrego ed porque no es irregular. Entonces quedaría solo así. Ima's room was searched. Que sería el cuarto de Ima fue encontrado, fue encontrado, sería la palabra. Vamos al 8. They found the empty ballet. Ellos fundaron el ballet. Vamos a ver, found. Déjeme ver si es found el que aplica la palabra fundar o porque está diciendo la oración vacío. Entonces, fundar, sí. Ellos fundaron ellos encontraron, bueno, es que fíjense que la palabra phone dice que es sin fundar, pero wallet es billetera y dice vacía. Ellos encontraron la billetera vacía. Ahí se está usando phone como el verbo encontrar. Estamos hablando de la billetera. Entonces empieza the empty, empieza mi oración como la billetera, the empty. Ay, no sé por qué me está haciendo esto acá. Vamos a ver si le doy aquí tal vez con esta. Así, perdón, de wallet, sería de empty wallet, la billetera vacía. Empty wallet was, porque es singular, found, fue encontrada. Was found. Vamos con la 9. They questioned everyone at the party. Ellos cuestionaron a cada uno en la fiesta. Entonces aquí podemos usar everybody, cada uno. De una vez el pronombre everyone, cada uno. Everyone at the party. At the party. Como está singular la palabra, cada uno es singular, se usa was. Y la palabra, el verbo questioned se pasa a pasado. Como es regular, solo lo copio igual, porque no cambia. Questioned, han sido cuestionados. Entonces, cada uno en la fiesta fueron cuestionados. Quedaría la oración. Vamos a la 10. But they didn't find the thief. Está en pasado, vean. Pero ellos no encontraron al ladrón. Entonces, estamos hablando del ladrón. Ese es el pasivo, es el objeto pasivo. The thief está en negativo y para el ladrón es he, por lo tanto uso was, pero como está en negativo lo pongo en wasn't, lo paso a wasn't o was not, como quieran usar. Y el verbo find lo busco en pasado. Find es irregular, por lo tanto es found su forma en pasado. Entonces, el ladrón no fue encontrado. No fue encontrado. Así quedarían las oraciones en pasado en simple past passive. ¿Alguna duda? ¿Creen que les está ayudando un poquito más a poder entender este tiempo con los ejercicios que estamos haciendo en línea? ¿Cómo se sienten al respecto? En un momento reviso los mensajes para colocarle asistencia a los que entraron tarde. Pongan los que entraron tarde, por favor, dejen su mensaje en el chat. Dejen su nombre en el chat. Muy bien, ahora vamos a hacer una revisión del tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Completar de la 1 a la 8 con las respuestas de la A a la H. O sea, las respuestas de la A a la H
van escritas van palabras que se deben completar en las oraciones de la 1 a la 8. Entonces veamos. En la A es de Lara, en la 3 sí ella es, en la C el Zoológico Nacional, en la D ellos tienen, sí ellos tienen, en la E ella estuvo filmando, en la F Carrie y Steve, y en la G Guadalajara, que está subrayado porque hasta contestado, creo yo, la G sí ya está contestado, que es which city does Ramón come from? ¿Qué ciudad? Guadalajara, ¿sí? Y no he wasn't en la H. Ok, entonces aquí sería 2 la primera. Entonces, mire, pues en la línea va un verbo. Va un verbo en la línea y la respuesta de la 1 a la 8 son las letras A a la H. Entonces, en la primera va el verbo dos porque es pregunta. ¿Y por qué agrego dos? Porque es Ramón, he, y porque estoy usando el verbo come. Si fuera el verbo to be, no tendría que usar dos. Pero como estoy usando otro verbo, entonces tengo que agregarle un auxiliar a la pregunta. Y es dos el que corresponde. En la dos dice, what the names of the World Today journalists and their tour guide. Aquí sería el verbo, sí, podría ser un auxiliar y tendría que ser do porque son los nombres, pero no tenemos otro verbo, miren. Entonces es el verbo el que tiene que ir ahí y este es el to be. Entonces aquí es are. What are, ¿cuáles son los nombres de la lista para el guía turístico? Entonces, por eso es que va el to be ahí. En la 3 es, no hay verbo, por lo tanto es el to be. Silvana, entonces la pregunta ¿es Silvana vegetariana? Is, porque is corresponde a she, ¿sí? Luego en la 4, who favorite place, ¿cuáles son? ¿Qué no? No, sí, whose sería de cuáles son o de quiénes son los lugares preferidos. Este sería la número 4. Fue en Brasil. Whose favorite place, ¿cuáles fueron tus lugares preferidos en Brasil? Aquí podría ser was, pero, perdón, podría ser where, pero es was porque están preguntándole a alguien. ¿De quién fueron? Entonces sería una persona, sería en singular, los lugares preferidos en Brasil. Was. 5. Is. What is doing? Aquí tenemos que colocar un to be. Porque está doing, está el ing, entonces se tiene que completar. Dice, ¿cuál IMA están haciendo? ¿Qué están haciendo IMA en el parque? ¿Qué estuvo o qué está haciendo? ¿Sí? Entonces, en este caso sería is o was. Vamos a colocarle is y después vamos a saber si está correcto con la respuesta. Puede ser que no, que se han pasado, pero con la respuesta sabremos eso. En la 6, ¿cuál? Hay un verbo. Vean que hay un verbo visit. Por lo tanto, este tiene que ser un auxiliar. No puede ser to be. Y está preguntando, ¿cuál zoológico el grupo visitó? Entonces sería el grupo visita. Puede ser un auxiliar do o puede ser un auxiliar did en pasado. El auxiliar do, ¿por qué? Porque el grupo está en plural, o sea, es they, el grupo they. Entonces es por eso es do, no puede ser dos, para nada puede ser dos. Y lo vamos a poner en pasado, did. Entonces, ¿qué zoológico visitó el grupo? Sería la oración. La 7. En la 7 es, aquí hay, ya está el verbo been y de plano, como está been, va con has o have. ¿Y por qué sé que es, cuál de los dos es has? Porque Lara es tercera persona, entonces es has. Si fuera un grupo o si fuera yo, entonces sería have, pero es tercera persona, entonces has Lara, entonces sería Lara ha estado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, la pregunta. Y la 8, el verbo sería, veamos, todos los ganadores tuvieron un tiempo fantástico en los Estados Unidos. Entonces, han tenido,
porque have puede ser tuvieron o tenido, dependiendo en qué momento lo uso. Entonces aquí sería a. Aquí sería have, ha tenido todos los ganadores. ¿Por qué have? ¿Por qué no has? Porque todos los ganadores corresponde a they. Y they y have se usa con they o con plural como lo quieran ver. Entonces por eso se usa have aquí en el último. Ahora vamos a las respuestas que tienen que ver. La G ya está. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Sería, ¿cuáles son los nombres de los que quedaron del tour, del guía de tour? La respuesta de la 2 sería la F, porque es Carrie y Steve. Son 2. Entonces, aquí sería F. Tienen que ser 2 o más personas, porque está hablando de plural, de names. Vamos al 3. El 3 dice, ¿es Silvana vegetariana? Esta respuesta es positiva o negativa y tiene que ir con yes, con she. Entonces es la B, yes, she is. B. Vamos a la 3. ¿Quién es o de quién es el lugar favorito? Este es el nombre de una persona. En la número 4 sería Lara is. Lara is. ¿Por qué agregamos Veamos, bueno, la respuesta es de Lara, sería la 4A. Sí, sería A, aquí. Y está is o was. Vean que es Lara is o Lara was, porque esta es una abreviatura de ambos. Puede ser de cualquiera de los dos. La 5, what is Ima doing in the park? ¿Qué está haciendo Ima en el parque? Esa corresponde a una actividad que sería la E. She was filming. Ella está filmando. Ella estuvo filmando, perdón, porque está en pasado. Ella estuvo. Entonces, el verbo to be aquí no es is, sino que es was. ¿Sí? Porque en pasado, porque está en pasado la respuesta. Entonces, mi pregunta también tendría que estar en pasado. Ahora vamos al 6. Which zoo ¿en qué zoológico estuvieron de visita el grupo? Es el nombre de un zoológico, obviamente. Entonces, la 6 sería la C, que es The National Zoo. C. Ahora la 7 es, vamos a ver rápidamente, la respuesta de la 7 es la H, no he hasn't. Vean que responde con el mismo verbo auxiliar que es has, no he hasn't, no she hasn't, sería esa, ¿verdad? No, she hasn't. Ajá, y la última, la 8. La 8, la respuesta es la D de dedo, que sería yes, they have. Siempre con el auxiliar have, la pregunta, respuesta have. Ok, chicos, hasta aquí llegamos al ejercicio de hoy. Ya nos queda un minuto solo para despedirnos. Cualquier duda me la hacen pasar. No grabé para que los puedan ver de las veces que necesiten. Goodbye. Feliz tarde, Aquí Miss. ni Igualmente, feliz tarde. En un momento reviso el chat. Don't worry.